El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Familia Andina, bienvenidos de vuelta con ustedes dándoles buenos consejos para la crianza de sus hijos y la convivencia en sociedad. Hoy hablaremos de neurolingüística, lenguaje no verbal, y miraremos cómo eso repercute en los niños y posteriormente en su vida adulta. Para hablarnos de eso, nuevamente Arbey Naranjo. Arbey, bienvenido. Muchas gracias. Me encanta como siempre estar con ustedes. Neurolingüística, eso es una como término extraterrestre, eso está ¿no? muy raro. Vamos empezando a desmenuzarlo, a ver qué es lo que usted nos trae para el día de hoy. La neurolingüística, a todos aquellos que nos escuchan, no es un lenguaje extraterrestre, es un término que se inventó quién sabe quién, pero bueno, muy interesante, porque tiene que ver con esas palabras constantes que le damos a nuestros hijos. Familias, ustedes programan la cabeza de sus hijos, desde niños, adultos, incluso muchos de los programas de rehabilitación ya en personas adultas trabajan mucho con la palabra, con la neurolingüística, con esa programación del cerebro a través de ese lenguaje verbal y no verbal. Dividamos un poquito la palabra neuro, viene entonces como del cerebro, de esos comportamientos neuronales, y lingüística, pues lo de la lengua, el lenguaje que tenemos siempre, ¿cierto? En conclusión, las palabras que programan el cerebro. Exacto. Entonces, por ejemplo, algo que hemos escuchado mucho, así más concreto, y es cuando nuestros hijos desde niños les decimos, no sirve para nada, no sirve para nada. Creamos gente limitada, aunque tenga mucho potencial. Es por eso que hoy en día los psicólogos y mucha gente plantea el hecho de refuerzos positivos todo el tiempo. O sea, cuando nuestro hijo pierde la materia, en lugar de decirle, vos sos un bruto, simplemente decirle, usted que es tan inteligente, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué perdió la materia? Mire que simple y sencillamente le estoy mostrando que él tiene tantas capacidades. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente la pregunta, en lugar de reforzar una posición negativa que o hace mucho daño y programa el cerebro, porque al final yo tengo muchos pacientes que terminan yendo a consulta a decir, es que yo soy muy bruto, y me pongo a hablar con ellos, y tiene unas capacidades enormes. En lugar de reforzar de esa manera negativa, lo que hago es reforzar lo positivo y llevarlo a que se desacomode, porque sabe que tiene el potencial. ¿Hay de pronto una edad en particular, un específico, donde los niños sean como más receptivos a estos mensajes negativos o positivos, o durante toda la vida? Los primeros años son muy importantes, porque los primeros años, ellos son unas grabadoras completas. Entonces los primeros años cometen un error grande los padres y creen que por ser tan niños no entienden, y yo lo he escuchado mucho. Es que está muy niño y no entiende. Recordemos que los primeros años es donde ellos aprenden a identificar afectos, personas, palabras, términos. Esos primeros años tienen una capacidad mental enorme y lo que hacen básicamente es coger todos esos refuerzos para aplicarlos más adelante. Claro que esa es como la principal entre 0 y digamos 5 años. Hoy en día también se habla de esa programación incluso en el vientre, que le ponen música, que le ponen ambiente, que el papá le habla para que vaya identificando voces y un montón de cosas. ¿Y eso es verdad? ¿Es conveniente? Sí, eso sirve. Eso sirve porque, mire, cuando un niño nace, recuerde que ya está formado completamente. De hecho, sabemos que el evento traumático más grande de todo ser humano es el momento del nacimiento. ¿Por qué? Imagínese usted bien sabroso adentro de la barriga, amigo. Usted no tiene frío, usted no tiene calor, el clima es el perfecto, usted no le da hambre, no tiene que mover. A usted no le da hambre porque tiene la comida ahí. A usted, si tiene sueño, ahí se queda dormido. Si le da por dar patadas, no hay problema. Antes se ríe, ay, ve, ya está moviendo. Sí. Pero allá acá son más grandes, no me pegue. Y de repente llega y sale de ese lugar perfecto a un lugar frío, porque es cambiar de ese líquido amniótico a ese lugar frío. Enseguida no solo es sentir el frío, sino la luz
de afuera que penetre en los ojos y obviamente arde. Métase usted en una habitación oscura durante todo un día y ábrala o prenda la luz y se dará cuenta. Enseguida hay un señor que te da una palmada sin más ni más. Porque sí. Enseguida has estado respirando líquido amniótico y de repente tus pulmones tienen que adaptarse a respirar oxígeno. Entonces, todo eso es un evento traumático, tan traumático que aunque el ser humano ya tiene cabeza, tiene cerebro, nadie lo recuerda. Nadie tiene la capacidad, o sea, un ser humano, a menos que sea a través de una técnica especial, un ser humano no tiene la capacidad ninguno de recordar el momento en que nació. ¿En qué momento se empieza a crear la memoria entonces? ¿A partir de qué edad? A partir del momento en que nace, ya empiezan a haber recuerdos, por eso se empiezan a identificar. Cuando uno nace y la madre lo acoge, ya él empieza a asumir esos recuerdos, aunque no se perciben como tal, pero ya hay recuerdos, porque ya empieza a sentirse protegido. Mire que el niño empieza a identificar quién está de su lado, quién no, quién lo odia, quién lo quiere, quién le saca el cuerpo, quién no. O sea, el niño identifica todo eso. Y llega alguien que lo ha tratado mal y él mismo le saca el cuerpo. Él ya tiene recuerdos que con el tiempo van saliendo. Cuando uno coge un niño, yo conozco niños que tienen recuerdos desde los 2 años. Yo por lo menos desde antes de los 5 no recuerdo nada. Pero hay niños que desde los 2 años tienen recuerdos. ¿Pero qué tipo de recuerdos? Porque pueden ser recuerdos muy traumáticos o muy bonitos, o cualquier... Todo tipo de recuerdos. Todo tipo de recuerdos. Todo tipo de recuerdos. Todo tipo de recuerdos, porque simple y sencillamente el ser humano se va construyendo, como le decía, esos primeros 5 años, desde los 0 hasta esos primeros 5 años, va construyendo básicamente el soporte del resto de su vida. Listo, Arbey, y siguiendo con las palabras que van marcando a los niños, no solamente son las palabras negativas, bruto, no sirves para nada, sino que también se acostumbra, por ejemplo, a las niñas a decirles princesa, sos una reina, y desde ahí se va empezando como a crear la vanidad de las mujeres, a crearse prototipos de belleza que finalmente terminan afectando las vidas. A los niños, sos un macho, sos un varón, ahí empieza a crearse el machismo, la brusquedad en muchos hombres. ¿O estoy equivocado? La palabra princesa, reina, todo eso son términos culturales, afectivos, bonitos. Eso no tiene tanto problema. El problema es el contexto en el que se presenta. Cuando yo le digo, usted es una princesa y nada toca con usted, y no hay consecuencias frente a esas acciones que realiza, entonces se va creando es un prototipo de la mujer intocable que no pierde. Estos días tenía una paciente que empezaba uno a jugar, tiene más o menos 9 años, y empiezan a jugar cualquier cosa. Usted sabe que el lenguaje de los niños se estructura a través del juego y del dibujo. Entonces empezamos a jugar cualquier cosa y apenas sentía que iba perdiendo, tiraba las cosas al piso. Entonces le decía, vamos a cambiar de juego, listo. Cuando sentía que iba ganando, no, feliz. Entonces cuando le volteaba como las cosas, empezaba a hacer trampa, y cuando le decía, me estás haciendo trampa, y sentía que iba perdiendo, tiraba todo. El contexto significa que no solo es el término afectivo, porque lo afectivo es bonito, es el término afectivo, pero sin el contexto real. ¿Y cuál es el contexto real? En la vida se gana y se pierde, y los seres humanos tenemos que aprender ambas cosas, porque cuando perdemos tenemos que enfrentar lo que se viene. Es lo que le decía ahorita, o sea, el hecho de perder una materia no significa que no tenga la capacidad, significa que tengo que estudiar más. No significa que no sea inteligente. El hecho de decirle a alguien princesa no significa que simplemente va a adquirir ese prototipo, pero significa que si no la meto dentro de un contexto, entonces no va a aprender a perder. De hecho, hay un libro que se llama Cómo prevenir la depresión y el suicidio en jóvenes y adolescentes, que nos habla de eso precisamente, de cómo esos lenguajes van afectando directamente cuando no están dentro de un contexto real, cuando nos acostumbramos a la sobreprotección, no dar todo. O lo otro, cuando le decimos, usted es el macho de la casa, y entonces tiene más hermanitas y dejamos que ese macho, por ser el macho, no trabaje, no haga nada, viva a costa de los otros, y le pega a las hermanas. Tenemos un macho alfa el día de mañana que va a terminar en una cárcel por violencia intrafamiliar, o que la mujer lo va a terminar cascando.
Una de las dos, porque es que si miramos hoy en día, hay tanta violencia de la mujer, del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Eso es por partes iguales hoy en día. No le enseñan a respetar. ¿Por qué? Porque hay un concepto. A ver, hombre Luis y televidentes, tienen que tener mucho cuidado porque todos tenemos un concepto muy equivocado de los conceptos. Un poquito enredado. Yo también me enredé, tranquilo. Concepto equivocado los conceptos. Sí, pero es lógico. ¿Cómo así? Aunque suena redundante, significa que el significado que tenemos de las palabras no es el significado real, sino que es la adaptación que hacemos de ellas por cultura o porque desde niños nos lo enseñaron. Lo dice, por ejemplo, Arjona. Hombre no es el que tiene muchas y vida de tormentas. Hombre es el que mantiene una y la tiene contenta. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando le meto el concepto real a las cosas, cuando le meto el significado real a las cosas y le enseño a mis hijos, vamos a tener hijos bien centrados y familias bien ubicadas. Cuando meto un significado acomodado a lo que yo pienso, sin ver la realidad, voy a tener una realidad y una familia muy disfuncional, o sea, muy inestable, porque no vive en la realidad, sino en el sueño que yo monté. Bueno, digamos que a un niño digamos que siempre lo motivaron, le dijeron cosas bonitas, positivas, pero llega de pronto a la adolescencia, a la juventud y empieza a encontrarse con gente que empieza a decirle, bruto, no es capaz. Ahí se cortaría como eso que él traía, esa formación positiva dentro de él, y se cortaría, empezaría a tener aspectos negativos, o lo que se sembró en la niñez ya no se olvida y no le va a resbalar lo que le digan. Si desde niño le enseñé a crear bases y darse cuenta que tiene una estima buena, a fortalecer su identidad, el exterior no lo va a afectar tanto. Y sobre todo porque va a tener un refuerzo en la casa siempre, porque sabe que va a llegar a mi casa y, hombre, cuando necesite corrección me la van a aplicar, pero va a ser escuchado. Entonces siempre va a tener un punto. Pero cuando yo sé que simple y sencillamente mi casa no me escucha, o que siempre los refuerzos son negativos, ¿qué es lo que va a suceder? Voy afuera, voy a encontrar a alguien. Mire, ¿qué pasa con muchos de los delincuentes de hoy en día? Fueron afuera, encontraron a alguien, le sobó el hombro, le dijo, ¿usted qué es un berraco para eso? Usted es el duro, mi hijo, a usted nada le queda grande, vea papá para las que quiera. Y el pelado, buscando ese refuerzo, esa palmadita en el hombro, termina haciendo todo lo que el otro quiere, entra en un juego de manipulación del otro y asume las consecuencias que terminan asumiendo muchos. Entonces, se trata de esos refuerzos, de esa programación desde que nacen, incluso como le decía ahorita, desde el vientre, positiva, acompañada de su entorno. Hablamos del lenguaje verbal, no solo son las palabras, también del lenguaje no verbal, las acciones. Yo te he contado ahorita de un video muy interesante, donde el niño llega a la casa y ve y al fondo, en una habitación, se ve la sombra de dos personas peleando. Supuestamente es el padre y la madre. Después es el adolescente y la sombra de los dos peleando. Después es el adulto ya borracho y la sombra de los padres ahí peleando. El hombre termina por cometer un error, por hacer una locura con su vida. ¿Por qué? Los padres no lo trataron a él de bruto y estas cosas, y ese lenguaje negativo ni no sirve ni nada de esas cosas. Pero siempre había un lenguaje externo que le estaba diciendo, la vida es un caos, la vida es un caos. ¿En qué terminó? Su vida se convirtió en un caos, una persona alcohólica con un conflicto interno que termina por acabar con su vida. Entonces, estamos hablando de el entorno más el lenguaje. ¿A dónde llegamos con todo esto? Lo mejor que tienen que hacer los padres es equilibrar, que haya una concordancia, un acuerdo entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si, como decías ahora, tú eres mi princesa, mamita, y ¡pum!, entonces terminamos en la Cenicienta. Es la reina del paseo, pero la que tratamos mal. Entonces yo prefiero ser no la princesa ni la reina, sino el mendigo y la víctima al que todos cuidan.
Bueno, entonces, ¿qué tal si vemos el video para que la gente conozca un poquito de lo que estamos hablando? Claro que sí. Tú eres la que empiezas a gritar, tú eres la que empiezas a gritar, eres una agresiva, siempre me agredes, siempre empiezas. Y no te hagas a la víctima, que ahorita te doy tus cachetadas para ver si eso se te quita. Te voy a dar eso para que se te quite, para que aprendas a respetarme. Yo soy el que estoy harto, tú siempre gritas. No metas al niño en esto, tú siempre gritas. No, yo trabajo, tú... Vengo de trabajar, ¿tú qué sabes? Siempre me mientes, siempre. Ha sido un día pesado. Mira, vengo estresado, por favor, no empieces a gritar. Es que no empieces aquí todo el día sin hacer nada, ni siquiera barres, no trapees. No, a ver, si así me respetas, a ver, no, es que tú no haces nada, yo soy el que trabajo y trae dinero a esta casa. Ahí tenemos pues un poquito de material para que ustedes se instruyan y aterricen un poco los temas que tratamos acá. Arbey, podríamos hablar entonces también que esa, digamos, olvido, podríamos representarlo como una forma de violencia también, porque la violencia no son solamente los golpes o los gritos, sino que también ese olvido, esa ignorar a los hijos, decirles cosas negativas, también es otro tipo de violencia intrafamiliar. Mire, hablando de programación, un hijo nunca se castiga con el ignorarlo. O sea, nunca se castiga con el afecto. Otra de las frases que uno escucha mucho es: ya no te quiero. Sí. Sos tan grosero que ya no te quiero. Y no me hable. Hombre, ¿para qué le decimos eso si sabemos que lo queremos y al rato lo vamos a estar abrazando? Independiente, el niño empieza a asumir eso. Usted escucha a los niños, incluso a los 3, 4 años, no te quiero. Porque son grabadoras, lo decía ahorita. Con lo afectivo no se castiga. Porque ese es ese refuerzo de poner al otro frente a esa dificultad. Yo buscando afecto y el otro diciéndome que no me quiere. Entonces, ¿me quiere o no me quiere? Entonces, al final termino asumiendo una postura negativa. Como usted me dijo que no me quería, entonces yo hago lo que me la gana. Independiente, yo no puedo ser indiferente frente al otro, porque es más el hecho de sentarme con el otro cuando hace algo inadecuado y decirle: ve, vas a tener una corrección por esto, esto y esto, y vas a ver el por qué. Cuando simplemente te volteas, sos indiferente y te aíslas, aparte de ser una forma de violencia, es un lenguaje que le está diciendo al otro: no me importa. Y si yo empiezo a programar a mi hijo como no me importa, entonces simple y sencillamente lo estoy poniendo como un cero a la izquierda que va a buscar refuerzos afuera. Es lo que le decía, o sea, como cuando el niño hace la pataleta. Una cosa es decirle: mira, cuando te calmes hablamos. Pero ya sabe que estoy ahí dispuesto a escucharlo cuando cambie de forma de comunicación. O una cosa es simplemente decirle: esa no es la manera de comunicarte, y cambiar. Y él sabe que estoy ahí para cuando cambie de comunicación. Pero otra cosa muy distinta es simple y sencillamente: no te quiero, y largarme. Arbey, con este asunto de la programación neurolingüística y el lenguaje no verbal, ¿hasta qué punto un niño puede ser victimizado o violentado por la familia, por los papás, por los hermanos? ¿Cómo hablar de, hasta dónde podemos hablar de que es una víctima de ese tipo de maltrato? Muchas ocasiones se puede presentar. Por la programación neurolingüística, sí. O sea, si yo estoy a todo el mundo, a toda hora, tratando a mis hijos de no sirven, no me importan, no los quiero, o la ausencia total, eso son formas de maltrato. Son formas de maltrato. Pero también hay que tener mucho cuidado con el término víctima. ¿Por qué? Porque a veces, simple y sencillamente, cuando yo le pongo una acción correctiva a un hijo mío y otros miembros de la familia que lo sobreprotegen no están de acuerdo, van a darle ese lugar de víctima, y eso es otra manera de violentarla. Si yo sé que usted tiene las capacidades, pero lo trato desde el pesar, entonces lo estoy limitando y lo estoy violentando al decirle: usted es un inútil, aunque no se lo diga. Y es lo que las familias no ven. Es por eso que la educación tiene que estar, lo hablamos en otros programas, la educación siempre tiene que partir de esos padres que son los que deben manejar la batuta en la casa, porque mucha gente va a querer meterse allí. Entonces,
no es ni exagerar, ni victimizar al otro, pero sí es tener cuidado con ese lenguaje y con ciertas acciones que terminan precisamente por violentar, pero nunca hay que dejar que se victimice. Alguien decía que la víctima es como el asadón, todo para acá y nada para allá. Entonces la víctima siente que todo el mundo le debe, entonces puede hacer lo que le da la gana porque todo el mundo le debe y él no tiene que dar nada. Y ese es el problema incluso de la cultura actual. Tenemos muchas víctimas y pocos personas bien centradas que toman decisiones. Una de mis recomendaciones para las familias que nos están viendo y es también obviamente no maltratar a los niños con este lenguaje, ni con la programación neurolingüística, ni con el lenguaje no verbal, pero que tampoco sobrepasemos esos límites de los mimos, de la condescendencia, tú sí, todo para allá, porque también estamos formando a un hombre o a una mujer negativos para el futuro, entonces también como ese balance. Es que yo puedo corregir desde lo positivo. Yo puedo corregir desde lo positivo, es, por decir algo, lo que te decía ahorita es, hombre, esa no es la manera de comportarte, mientras esté hablando así, no. Sentarme con él, hiciste esto, sí, bueno, entonces por tal motivo no mereces ver el programa o no mereces ir al paseo X o Y. Por decir algo, si sos alguien tan inteligente, ¿por qué tomaste esas decisiones? Quiero saberlo. Mira que le estoy haciendo el mismo reclamo, pero de una manera que él sepa que tiene muchas capacidades y que no es lo más lógico lo que hizo. Y eso no implica que no tenga la consecuencia, porque siempre frente a una falla tiene que haber una consecuencia. Exacto. Si no hay una consecuencia, simplemente va a entender que los padres son solo cantaleta. Y la vida no es cantaleta, la vida son acciones. Si los padres no aplican acciones correctivas, la vida afuera sí se las va a aplicar. Entonces es mejor aprender en casa que aprender en calle. Excelente. Programación neurolingüística, es decir, las palabras que programa el cerebro, lo que le decimos a los niños, lo que ellos empiezan a adoptar a medida que van creciendo, lo que van a recordar cuando estén adultos, se van a bloquear, van a sentir miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque lo que le decimos desde niños lo están llevando a ese momento de la vida. Y el lenguaje no verbal, que es ese silencio, ese ignorarlos en algunos momentos de la vida, también es una forma de violentarlos. Ese fue el tema que nos convocó hoy, eso es como lo que vamos concluyendo. Prestar atención a los niños, decirles buenas palabras, pero sin rebasar tampoco los límites, encontrar ese balance. Nos vamos despidiendo, ojalá que este tema también haya sido de interés para ustedes y que puedan aplicarlo con sus familias. Arbey, muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias televidentes. Como siempre, en el 301-770-8591 estamos listos para escuchar y estamos aquí para todas las sugerencias que tengan. Yo sé que son temas muy abiertos y el de hoy un poquito enredado, pero sé que es muy importante a la hora de educar. Por favor, todo lo que aquí hablamos solo se queda en palabras y no se aplica. Aplíquelos en sus casas y se darán cuenta que los cambios van a ser para toda la vida. No solo ustedes, sino la cultura cambiará. Perfecto. Cualquier inquietud también la pueden comunicar al correo aupanteveandes@gmail.com y nos despedimos agradeciéndole al Hotel San Juan por prestarnos este espacio. AUPAN, la televisión de los andinos.